Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar con ustedes en este momento, poder conectarnos a través de este medio. Hoy día domingo se ha llegado el día de poder ser edificados con la palabra del Señor. Y yo le invito, por favor, que se vaya conectando y si es posible compartiendo también la transmisión para que otros también puedan ser edificados con la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos y tomamos ventaja de este tiempo, amén, que avanza siempre rápido? Y así podemos introducir a nuestro tema de hoy. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado en esta mañana, en este nuevo día, Señor, de poder trasladar el mensaje de tu palabra a todos aquellos que nos oyen, que se conectarán a través de este medio, Padre, para poder así prestarle atención a tu palabra. Yo te ruego que derrames un espíritu de entendimiento, de revelación, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo, consolando, exhortando si fuera necesario, Señor, pero que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo solicito, Padre, por favor, te lo pido. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como la semana pasada estuvimos hablando de Tiatira, una iglesia que el Señor la comienza, como todas, ¿verdad? Pero el Señor la comienza halagando por su testimonio que estaba demostrando en cuanto a su actitud, y el Señor la honra alabándola, ¿verdad? Y esto también concuerda con lo que menciona la palabra del Señor allá en Proverbios 31, cuando dice que la mujer virtuosa es hacendosa y empieza a decir todas las virtudes de esa mujer. Dice que al final de todo, su marido la alaba. Y esto corresponde a la iglesia de Jesucristo, que es nuestro Señor, que es su Señor, que es su esposo, su futuro esposo, la alaba. La alaba por sus virtudes, la alaba por su testimonio de nobleza que tiene y su trabajo arduo que hace. Entonces, su marido y su esposo la alaban. Entonces, la iglesia de Tiatira es una parte de la iglesia perfecta de Jesucristo, una de las 7 iglesias que aparecen ahí, ¿verdad? Que tiene puntos buenos, pero también puntos malos. Y entonces, en la alabanza que su esposo le da, le dice esto. En Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, mire, tus obras, tu arduo trabajo, tu amor, perdón. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Entonces, esto, hermano, eh, las obras de la iglesia, que después le testifica, yo conozco tus obras, y luego le dice tu amor. Y ayer, la semana pasada, perdón, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del amor de la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a hablar acerca del servicio de la iglesia de Tiatira. Pero esta iglesia, eso está íntimamente ligado. El servicio de la iglesia de Tiatira está íntimamente ligado al amor que esta iglesia tiene. Porque el Señor le dice, por ejemplo, a Israel, una cosa el Señor te pide, que le ames y que le sirvas. O Israel, lo que el Señor te pide, que le temas, que guardes su mandamiento y todo, pero cuando corresponde al servicio, va íntimamente ligado con el amor. Entonces, la iglesia de Tiatira servía al Señor porque le amaba. Y el amor la llevaba a ser una iglesia de fe, fiel al Señor, una iglesia apartada para el Señor. Pero también se demostraba esa fidelidad, ese amor que le tenía al Señor sirviéndole. Entonces el Señor la halaga y le dice, yo conozco tu amor, conozco que me eres fiel, conozco tu servicio. Y esa palabra conozco está implícitamente ligada a, quiere decir, según el diccionario Strong, conocer, saber, percibir, reconocer. O sea, lo que el Señor le está diciendo, yo reconozco tu servicio. Yo veo tu servicio, yo comprendo tu servicio, he conocido, entender, yo entiendo tu servicio. También está
asociado con informar o mirar. Entonces lo que el Señor le está diciendo, yo he visto tu servicio, o yo he sido informado acerca de tu servicio. A mí me llama mucho la atención porque el Señor todo lo sabe, pero también espera de que los demás sean, de que uno reciba ese testimonio, o Dios reciba ese testimonio de los demás acerca de nuestro servicio. Por ejemplo, cuando una rebelión en el pueblo de Israel, se rebelaron en contra del líder que llevaba ese pueblo, que tenía ese pueblo, que era Moisés. Moisés llega y le dice al Señor, no reciba sus ofrendas, Señor, porque nunca he recibido yo de ellos. No reciba sus ofrendas. Entonces como que el líder acá del pueblo de Israel, que era Moisés, estaba dando testimonio del comportamiento de aquellos que se habían rebelado, que era un comportamiento ilícito. Entonces acá, una entidad espiritual, qué sé yo, o el mismo Señor Jesucristo, que es esposo de la iglesia, da testimonio al Padre de nuestro servicio. Entonces, o también un ministro del Señor, acuérdate del servicio de tu siervo, Señor, acuérdate de cómo te sirve, te ama, Señor, por favor no lo olvides en estos momentos difíciles, o en cualquier momento, ¿verdad? En las recompensas, cuando vengas con tu galardón, no te olvides, Señor, del servicio del hermano Julano de tal, porque ellos te sirven con mucho amor. Entonces, por eso es que el Señor se informa, mira también, y Él lo mira. El Señor mira también. Entonces, mire, y lo reconoce. Pero también si no hay servicio, tampoco. ¿Cómo te va a reconocer si no hay servicio, hermano? Si tú no le sirves al Señor, ¿cómo vas a ser reconocido por el Señor? Entonces, por eso le digo que está íntimamente con el amar. Porque usted no puede decir yo amo al Señor si usted no le sirve al Señor. Porque dice que Israel, lo que te pide el Señor, que le ames y que le sirvas. Son dos cosas íntimamente ligadas, hermano. Porque el amor lo lleva a accionar a usted. El amor lo lleva a servir a usted. Entonces, esta palabra, y aquí está nuestro tema, el servicio de Tiatira. Por eso de eso vamos a hablar. El servicio de Tiatira es un servicio basado en el amor ágape que le tenía Tiatira a Dios. El amor ágape. Un servicio que hacía sin esperar nada a cambio. Entonces, mire, ese es un tema bastante amplio, hermano. Pero cuando hablamos de servicio, este servicio que aparece acá, la palabra, viene de la palabra griega que es 1248, que se llama diaconía. Entonces lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira es, yo conozco tu diaconía, yo conozco tu servicio, diagonal, diaconía, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir diaconía, que proviene de una palabra 1249, que es servicio como sirviente, o servir como sirviente, mire, etcétera. Figurativamente habla de ayuda, servicio oficial específicamente del maestro cristiano o del diaconado, técnicamente del diaconado. Entonces, la diaconía es un oficio que uno desempeña. También quiere decir que hacer, servir, socorro. Mire, hasta se lo remarqué ahí, mire, que dice ayuda, diaconado, socorro, ministerio, distribución y ministración. Entonces, por eso cuando decimos nosotros vamos a ministrar las ofrendas, es porque un hermano fue delegado para la administración, la diaconía de las ofrendas, para la administración de ese acto tan hermoso. Entonces, un ministro de Dios puede llevar a cabo una diaconía. Un diácono, diáconos, así se aparece también en la Biblia, ¿verdad? Puede desempeñar una diaconía. Un apóstol no es lo mismo. Un apóstol, el servicio ¿cómo se lo digo, hermano? Porque quiere decir ministerio también, mire. Pero cuando se habla de ministerio, está hablando de la función del ministro. Cuando está hablando de acá de la diaconía como ministerio, está hablando de la función y ya lo va a entender mejor de acuerdo a los textos cómo aparece.
de la función de cierto ministro o de cierta entidad como la iglesia. Ellos tenían una cierta función, eran ayudas, socorrían también, distribuían. Esos son el ministerio de diaconía. Se trata de la distribución, los que distribuyen al pueblo, distribuyen la comida, distribuyen la ayuda necesaria a todos los lugares. Entonces, si un pastor es el encargado de hacer toda esa función, el pastor está haciendo la función de diaconía. Pero si el pastor ha delegado diáconos o ayudas que hagan esa función de distribución en la iglesia, esas personas delegadas están haciendo la función de diaconía o de ayuda, pues. Entonces, me llama mucho la atención porque esto está íntimamente ligado con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que desde luego podemos tomarlo como una sombra o como una figura o como un ejemplo, lo cual dice Corintios que así fue dejado esas cosas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Entonces la podemos tomar de esta manera. Cuando Dios estableció el sacerdocio levítico y escogió a Aarón como sumo sacerdote y a sus hermanos, dice que él también, Dios mismo, escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran de ayuda al ministerio sacerdotal que estaba en función en el servicio de Dios, en el tabernáculo de Dios. Entonces, son un ministerio, la diaconía es un ministerio de ayuda para ciertas labores dentro de la congregación o ciertos ministerios dentro de la congregación o los ciertos ministros que están para gobernar la congregación o ayudar o dirigir la congregación. Cuando hablo de gobernar, no estoy hablando de imponer gobierno, ¿verdad? Sino que de organizar, de guiar a la congregación del Señor. Entonces, ahorita vamos a entender más. Miremos, Efesios 4:10, la versión de las Américas dice, la versión latinoamericana dice, el mismo que bajó, hablando de Jesucristo, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Jesús, después de que fue levantado, resucitado de los muertos, venció la muerte, subió hasta lo más alto para llenarlo todo. Y luego dice la Biblia, ¿y dónde están sus dones? Dice que Él lo llenó todo, los cielos, subió hasta lo más alto. Después de ser humillado hasta lo más bajo, subió hasta lo más alto. Y esta versión latinoamericana dice, ¿y dónde están sus dones? Entonces ahí mismo se responde y dice, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Mire, me llama la atención porque los dones, este tipo de dones que aparece aquí registrado en Efesios 4:11, no son los dones que aparecen como gratificaciones o regalos de parte de Dios. Estos son dones en forma de hombres, son dones ministros en forma de dones para la iglesia, en forma de regalos para la iglesia. ¿Dónde están sus dones? Esa es la pregunta que se hace. ¿Dónde están los dones que el Señor dejó a la iglesia? Y luego está la respuesta. Unos de esos dones son apóstoles, otros de esos dones son profetas, otros de esos dones son evangelistas y otros son pastores y maestros. Entonces, a estos el Señor los estableció con un propósito muy específico, el cual estos dones el Señor lo dejó a la iglesia con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En el verso 12, la versión de las Américas dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, allá dejó dones en Efesios 4:14. Dios estableció dones, dejó regalos a la iglesia, regalos en forma de hombres, forma de pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, para la capacitación de los santos, del resto de la congregación. Entonces Dios estableció estos 5 ministerios para que capacitaran a los santos para la obra del ministerio. Entonces esta palabra ministerio es la misma que se traduce como diaconía. Entonces, para que los santos aprendan
hacer obras de diaconía. Entonces, usted porque aprenda a hacer una obra de diaconía no quiere decir que es un apóstol, no quiere decir que es un pastor, no quiere decir que es un profeta o un maestro, pero sí es necesario de que la iglesia de Jesucristo aprenda y sea capacitada, sea enseñada para que aprenda a hacer la obra de diaconía, el servicio que el Señor halaga a la iglesia de Tiatira. El Señor alaba a la iglesia de Tiatira porque había sido recibido la administración, la capacitación de los 5 ministerios y era una iglesia que sabía servirle al Señor a la manera de una diaconía, sabía desempeñar su desempeño de diaconía la iglesia de Tiatira. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces, para que el cuerpo sea edificado, el cuerpo de Cristo sea edificado, es necesario de que la iglesia de Cristo, los santos de la iglesia, sean capacitados por los 5 ministerios para que así una vez ellos capacitados y enseñados, ellos aprendan a ministrar la obra de Cristo o a desempeñar su diaconía, y así cuando los santos de la iglesia aprendan a desempeñar su diaconía, la edificación de la iglesia va a emerger, va a surgir, va a funcionar dentro de una congregación. Si los santos no son capacitados para hacer una diaconía, entonces la iglesia del cuerpo de Cristo o la edificación del cuerpo de Cristo se va a ver obstaculizado. Se va a ver interrumpido, hermano, o va a crecer de una manera incorrecta tal vez, o no de una manera edificadamente bien. Entonces nosotros como ministros del Señor lo que estamos haciendo es capacitando a aquellos que quieren servirle al Señor, a aquellos que quieren servirle en una manera de diaconía al Señor. Entonces, mire esta otra versión que es lo que dice: Él dio esos dones, los dones en forma de hombre, ¿verdad? Que son los 5 ministerios, para preparar a su pueblo santo, para el trabajo de servir. Entonces, mire, y esta palabra servir acá, que aparece aquí en rojo, es la palabra diaconía. Es la misma palabra que aparece en la iglesia, allá en Apocalipsis 2:19. Que el Señor alaba, una vez más se lo digo, el Señor alaba a la iglesia de Tiatira porque era una iglesia que servía. Era una iglesia que servía, pero para que yo pueda servir, primero tengo que recibir la administración, la capacitación de los 5 ministerios de parte del Señor. Los 5 ministerios que el Señor estableció. Porque si no, no voy a ser apto, hermano, para edificar. En vez de edificar, voy a destruir. En vez de ser ayuda, voy a estorbar. Entonces, para que yo pueda desempeñar mi diaconía de una manera correcta, primero tengo que ser ministrado, organizado, enseñado, capacitado por los 5 ministerios del Señor, por esta unción quíntuple. Entonces, mire, el Señor dio esos dones para preparar a su pueblo santo, para que el pueblo del Señor trabaje, hermano, no sea perezoso. Usted sabe que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces nunca se va a sentir satisfecho. Si usted no trabaja, hermano, se va a sentir falto siempre. Perdón, la Biblia dice que el perezoso no sale de su casa, se queda durmiendo siempre en la casa. Dice, hay un león en la calle, dice, mejor no voy a trabajar, que devora todo. Entonces se espanta por todo, cualquier cosa lo hace retroceder, no trabaja, no sirve. Y como dijo alguien por ahí, el que no sirve, no sirve. Qué tremendo eso, pero es cierto. Hermano, usted y yo debemos dejarnos preparar, dejarnos enseñar, hermano, para que le sirvamos al Señor, para que el Señor nos ponga nos halague, nos alabe como la iglesia de Tiatira fue alabada. Yo conozco tu servicio, yo conozco tu diaconía, yo conozco que has desempeñado tu diaconía porque te has dejado ministrar por los 5 dones que te he dado, que te he establecido, te he dejado, los cuales te edificaron. Entonces, hermano, mire, dio esos dones para la preparación del pueblo santo, para el trabajo del servir, de la diaconía, ¿verdad? Y fortalecer al cuerpo de Cristo. Entonces, donde no hay una iglesia que le sirva al Señor o que desempeñe su diaconía, el cuerpo de Cristo no va a estar totalmente fortalecido. Va a estar debilitado. Si en una iglesia no hay diaconía,
no va a estar totalmente fortalecido. Solo el don o el ministro que el Señor estableció, ahí si él está desempeñando todas las funciones, tal vez está haciendo bien, pero si no hay otros que desempeñen su diaconía y se levantan para desempeñar esa diaconía, la iglesia no va a estar bien fortalecida. De cualquier momento va a venir un temblor, va a venir una circunstancia difícil y puede hacer que la iglesia decaiga, puede hacer que la iglesia flaquee. ¿Por qué? Porque no todos crecieron, no todos se prepararon, no todos fueron capacitados para la diaconía, para desempeñar su diaconía. Tú tienes que desempeñar una diaconía, hermano. Entonces, ahorita vamos a aprender más acerca de la diaconía. Mire, la diaconía recibe ordenación. Según de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo. Así como que el apóstol Pablo está escribiendo ahí, dando instrucciones a su discípulo amado, que era Timoteo. Y le está diciendo, estoy solo pues, yo estoy solo. Apóstol de Jesucristo, pero solo. Pero luego le dice, tráeme a Marcos. Tráeme a Marcos. Tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Esta palabra ministerio habla de diaconía. Se traduce como diaconía. Entonces, mira la versión Dios habla hoy, como dice, solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo conmigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. Por eso le digo que esto concuerda con lo que el Señor le dijo al sumo sacerdote Leví. Te he dado a todos los levitas para que te ayuden a ti en el servicio de la casa del Señor. Entonces, Dios estableció un ministerio, ¿verdad? Dios estableció los 5 ministerios. Entonces el Señor dice, preparen servidores que cuando funcionen en su diaconía puedan servir como ayuda para el ministerio o la visión que yo les he delegado a ustedes. Entonces, mire, ¿por qué le digo acá que la diaconía recibe ordenación? Porque es ordenado a través de aquí, ¿quién es el apóstol acá? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, y él está ordenando y dando instrucciones. Él le está diciendo, tráeme a Timoteo, le está diciendo, tráemelo. Tráemelo porque me es útil en el trabajo que yo desempeño. Hay una versión que dice, me es útil en mi ministerio. Entonces, el ministerio apostólico, las diaconías son necesarias para que el ministerio apostólico siga hacia adelante, para que el ministerio profético siga hacia adelante, para que el ministerio evangelístico siga hacia adelante, para que el ministerio pastoral y magisterial sigan siempre fortalecidos hacia adelante. Las ayudas de diaconía son necesarias, hermano. Son muy fundamentales. Entonces el apóstol Pablo dice, yo estoy solo acá, necesito ayuda. Mándame a Marcos para que me sirva para que elabore su función de servicio al Señor, para que ejerza su diaconía y me pueda ayudar a mí en el ministerio apostólico. Eso es lo que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Es lo que lo estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Mándame a Marcos para que él ejerza su diaconía en el ministerio que el Señor me ha dado, o en las funciones, o en las órdenes, o en la visión que el Señor me ha dado, ¿verdad? Entonces, me puede ser de mucha ayuda. Entonces, pero ¿quién establece ese servicio? ¿Quién ordena ese servicio de diaconía? Los ministros que el Señor estableció. El Señor estableció sus ministros y el Señor le dice, puede decirle, ¿verdad? A ese ministro, establece aquel como un servidor, establece aquel como un diácono o como un predicador y que ejerza su diaconía.
Entonces, si usted es un predicador y su diaconía, ¿cuál sería? Predicar. Si usted es un maestro, su diaconía, ¿cuál sería? Enseñar. Si usted es ah, un servidor, un diácono, su diaconía, ¿cuál sería? Servicio a las mesas. Entonces, es la función que nosotros desempeñamos. Entonces, es necesario, hermanos, que hayan diaconías, que se ejerzan diaconías dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu diaconía? ¿Cuál es tu diaconía? Mira, hermano, vamos a ver. Dice que cuando la palabra aquí se dice me es útil para el ministerio, está asociado, íntimamente asociado que acerca de la bondad, está asociado íntimamente con la bondad. Entonces, cuando dice que me es útil es porque el apóstol Pablo había observado, había examinado a Marcos, y le está diciendo, Marcos es bueno para el ministerio porque moralmente es bueno para esta función. O sea, moralmente da el perfil correcto para esta función. Entonces, continuemos. El servicio de Timoteo. Entonces, el servicio de Timoteo, la diaconía de Timoteo, en segunda de Timoteo 4:5, la versión K2 dice, pero tú soporta los sufrimientos. Haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias debe hacer. Y haz todo lo que tu servicio a Yahweh requiere. Cuando esta palabra acá dice, mire, tu servicio a Yahweh, está hablando de diaconía. Servicio acá se traduce como diaconía. Entonces, mire cómo viene el apóstol Pablo ahí animando, exhortando a Timoteo. Mantente firme. Al final, bueno, voy a comenzar con lo último. Al final le dice, haz todo lo que tu servicio a Yahweh requiera. Pero para poder yo llegar al nivel de hacer todo lo que mi diaconía a Dios requiera, tengo que primeramente mantenerme firme, soportar los sufrimientos, hacer el trabajo de un evangelista, un proclamador de las buenas noticias. Entonces, si yo estoy haciendo esto, voy a ser candidato para hacer todo lo demás que mi servicio de diaconía o mi diaconía requiere. Entonces, yo no puedo decir de que yo estoy desempeñando una diaconía de acuerdo a lo que Dios de mí demanda. Si yo flaqueo cuando tengo que mantenerme firme, flaqueo. Cuando tengo que soportar, me rindo. Y si tengo que predicar el evangelio y no lo hago, no estoy desempeñando una diaconía correcta. No estoy haciendo el servicio la diaconía que Dios realmente requiere de mí. Entonces lo voy a llevar a otra. Mire, la palabra de Dios dice, tú en cambio, vigila atentamente. Entonces, soporta todas las pruebas. Realiza tu tarea como predicador del evangelio. Cumple a perfección tu ministerio. En la primera decía, tu servicio, haz todo lo que tu servicio requiere. Entonces, y aquí le está diciendo, cumple a perfección tu ministerio. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, que dice, cumple bien con tu trabajo. Entonces, hermano, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál es la diaconía que el Señor le dio a usted? ¿O cuál es su diaconía? ¿Cuál es tu trabajo que tú vas a desempeñar? Porque muchos dicen, yo tengo un ministerio. Ok, tienes una diaconía, pero no necesariamente cuando estás diciendo yo tengo un ministerio, estás diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor o maestro. No, tú probablemente tienes, no te estoy diciendo que no, probablemente sí. Y yo pido al Señor que así sea, porque entre más seamos, mejor va a ser para el reino de Dios, porque más se va a expandir el evangelio. Pero tal vez tienes una diaconía, un ministerio delegado de parte de Dios, confirmado tal vez por la congregación o por los 5 ministerios. Pero ¿cuál es esa función que tú vas a desempeñar? Entonces, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu diaconía? ¿Cuál es tu diaconía? Ahora yo te voy a preguntar. Si tú me dices, mi diaconía es esta, Señor, perdón, es esta, Dios.
y la estableces, ¿verdad? Delante de tu diaconía que Dios te ha dado es esta. Ok. Yo te voy a preguntar, ¿la estás haciendo a la perfección? ¿La estás desempeñando a bien o con bien? ¿Estás haciendo bien tu trabajo? Si tu diaconía es la alabanza o el ministerio de la alabanza, esa es una diaconía que tú estás desempeñando. ¿Estás haciendo bien ahí tu ministerio? ¿Estás funcionando bien a la perfección eso que el Señor te ha llamado? Si tu diaconía es enseñar, porque hay algunos que no son maestros, pero el Señor les ha dado el don de la enseñanza, el don del conocimiento. Entonces, si tu diaconía es enseñar la palabra del Señor, ¿lo estás haciendo a la perfección? ¿Estás haciendo bien tu trabajo? Porque esta diaconía que el Señor te ha dado tiene que llegar a ser perfecta. Tiene que llegar a ser, a desempeñarse de una manera perfecta, de una manera bien, buena. Entonces, si yo soy pastor, yo me tengo que preguntar, ¿será que estoy desempeñando mi diaconía de una manera correcta? Si tú eres maestro, ¿será que estás enseñando de una manera correcta? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ministrar la alabanza, desempeñar tu diaconía de acuerdo, basados en la alabanza, ¿verdad? Tienes que prepararte, tienes que enseñarte, tienes que dejarte instruir. Y una vez hechas esas cosas, puedes empezar a ejercer tu diaconía y muy probablemente lo vas a hacer de una manera buena, de una manera correcta. Cumple la perfección de tu ministerio. Entonces el Señor demanda perfección. El Señor no demanda más o menos, o ahí como te salga, o como ahí se va. No, hermano. Porque hay unos que dicen, a mí me gusta cantar, pero tal vez no sé mucho. Pero como me gusta cantar y es para el Señor, ahí más o menos que se vaya. No, tú tienes que desempeñarlo de una manera correcta. Tienes que buscar la perfección en cuanto a tu diaconía estés ejerciendo. Hermano, si no vas, siempre nos vamos a acostumbrar a hacer las cosas de una manera mediocre. Y eso no lo tenemos que nosotros permitir en nuestro trabajo que estamos desempeñando al Señor. Dios siempre espera de nosotros que busquemos la perfección. Busca la perfección en tu diaconía. Perfecciónate. Perfeccionémonos, hermano. Mire, yo tengo que aprender muchas cosas en este llamado del Señor, pero tengo que buscar la perfección. No tengo que quedarme, no tengo que conformarme con lo más o menos. No, no, no. Ayer mi apóstol le enseñaba ahí en la escuela de pastores aquí en Los Ángeles. Decía, hermano, nosotros como pastores no debemos conformarnos con una medio enseñanza, con una medio prédica. No, que trabaja, estudia, esfuérzate, desvélate si es necesario, pero prepárate una enseñanza, que tu enseñanza sea poderosa para los que te van a oír, hermano. Entonces, yo eso le voy a decir también. Si usted le está sirviendo al Señor, prepárese, equípese, hermano, con todos los recursos. Si usted enseña al Señor, busque diccionario, busque Biblia, versiones, hermano, comentarios de todo, equípese. Equípese, escuche a su pastor, escuche a su líder, hermano. Prepárese bien para que después, cuando usted vaya a ejercer su diaconía basado en la palabra o en la enseñanza, usted lo haga con una buena presentación, un buen desempeño en su trabajo. Hermano, no nos conformemos con la mitad de lo que podemos dar. Yo sé que tú puedes dar más. Yo sé que tú puedes capacitarte más. Entonces el Señor lo que viene diciéndote hoy es: capacítate, perfecciónate, déjate enseñar para que tu diaconía, cuando la estés desempeñando, sea perfecta delante de Dios. Y es que esa perfección no quiere decir sin errores. Sin error, no quiere decir sin errores, pero es una perfección basada, desde luego, ¿verdad?, del punto de vista del Señor, hermano. Una, 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 una perfección. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice a nosotros, sed perfectos porque nuestro Dios es perfecto, nos está diciendo que seamos, es una perfección que está ligada con la madurez, con la sabiduría. Entonces, en lo que corresponde a tu trabajo, que lo hagas a la exactitud como te corresponde hacerlo. Entonces, si así lo haces, entonces estarías desempeñando
un trabajo o un ministerio o una diaconía perfecta delante del Señor. Cumple bien con tu trabajo. Cumple bien con tu trabajo. Miremos, el servicio de Arquipo. Arquipo en Colosenses 4:17, la versión de latinoamericana digan a Arquipo, no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. A mí me llama mucho la atención, le voy a explicar por qué. Porque el apóstol Pablo, perdón, acá lo que está diciendo, viene halagando, viene saludando, se está despidiendo acá de la iglesia a los cuales le escribió la carta y está diciendo, fulano de tal les envía saludos, fulano de tal les envía saludos, fulano de tal, Marcos, Lucas les envía saludos. Y empieza, y de cierta manera no dice nada de esos personajes que él menciona. Pero cuando dice en el verso 17, digan a Arquipo, a él no dice, lo saluda, porque él no, como que en ese momento, como que Arquipo se había dado un break, como que Arquipo se había dado un reposo, un tiempo así, como que ahí más o menos voy a estar sirviéndole al Señor. Estoy sirviéndole, pero más o menos. Imagínense aquellos que realmente no le están sirviendo para nada. Ah, qué tremendo sería, ¿va? Pero mire, el Señor le está diciendo aquí a Arquipo, como que Dios le estaba hablando a través del apóstol Pablo a Arquipo. No descuides el servicio, no descuides la diaconía que te fue encargado en el Señor. Trata de cumplirlo bien. La versión oro dice, finalmente decid de mi parte a Arquipo, considera bien el ministerio. Considera bien la diaconía que has recibido en el nombre del Señor, a fin de desempeñar todos tus cargos. ¿Cuáles son los cargos que el Señor te ha dado, te ha delegado, te ha designado? Considéralos. Este es tiempo para considerar y decir, ¿será que los estoy desempeñando de la manera que a Dios le agrada? ¿Será que estoy desempeñando mi diaconía como Dios quiere? ¿Será que estoy sirviendo en la diaconía? Porque mire, pues, usted tiene que saber cuál es la diaconía que el Señor le ha dado, hermano. Porque si no sabe cuál es la diaconía que Dios le ha dado a usted, eso lo va a llegar a obstaculizar o a dejar de crecer en perfección o en conocimiento en cuanto a ese ministerio que Dios lo ha llamado. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, no les envía saludos Arquipo, no le está enviando saludos a Arquipo, le está diciendo como que exhórtenlo, díganle de mi parte que le envío este mensaje, no descuides el servicio, no descuides esa diaconía, no descuides lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo le vengo a decir de parte del Señor también, no descuides la diaconía que Dios te ha llamado a hacer. Este es el tiempo para ponerte, para levantarte, ponerte la armadura del Señor, ponerte el cinturón de la verdad, hermano, la coraza de justicia, el escudo de la fe, hermano, todo debes, el yermo de la salvación, el presto del evangelio, hermano, la espada del Espíritu Santo, equípate bien, ármate bien, prepárate, pero porque tú has sido llamado a desempeñar una diaconía para el Señor. Y es necesario que te levantes de donde estés y ejerzas su diaconía, ejerzas su servicio para el Señor. Amén. Yo sé que el Señor te está hablando, porque el Señor te está enviando esta palabra a ti. No es para los demás, es para ti, hermano. A ti el Señor te está hablando. ¿Por qué has descuidado tu diaconía? ¿Por qué has dejado de servirle al Señor? Levántate, hombre, donde estés, hermano. Toma fuerzas en el Señor, que el Espíritu Santo te capacite, te levante y te dé esas fuerzas para poder desempeñar esa diaconía a la cual el Señor te ha llamado. Considera bien tu ministerio. Considera bien el ministerio que el Señor te ha dado. El ministerio que recibiste en el nombre del Señor, a fin de desempeñar todos tus cargos. Desempeña todas tus obligaciones que tienes en el Señor. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa también.
No descuidemos esa diaconía, porque después es difícil, hermano, recuperar. Es difícil volver otra vez a ese mismo ritmo. No imposible, pero es bien difícil, te va a costar. Porque es como aquel camión, hermano, cuando va, aquel tren o tráiler, cuando va en una carretera con muchos carritos y va a máxima velocidad y de repente el tráfico se para de un solo. Y le ponen los frenos, de un solo momento le ponen los frenos a ese camión y se va ahí. Se lleva cuántos hermanos se arrastra. Y ahora tiene que pasar un proceso de restauración ese camión. Y en el camino es muy probable que mató a algunos, destruyó, dañó, hirió a otros, destruyó otros vehículos. Porque tal vez muchos estaban poniendo la mirada en el servicio y decían, wow, ¿cómo sirve este hermano a la iglesia? Me conmueve a mí, me motiva a servirle también al Señor porque es un ejemplo. Y de repente te frenaste de un solo, hermano. Eso hasta desmotiva a otros, desmoraliza a otros. Entonces, hermano, no descuide la diaconía que el Señor te ha dado. Cada uno por nombre. No descuides la diaconía que el Señor te ha dado. Considera bien tu ministerio, hermano. El ministerio de la reconciliación es otro ministerio de diaconía, o es otra diaconía que el Señor nos ha dado a nosotros. Y dice 2 Corintios 5:18, la versión oro, y toda ella es obra de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo. Y a nosotros nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Porque Dios era el que reconciliaba consigo al mundo en Jesucristo, no imputándoles a ellos sus delitos. Y Él es el que nos ha encargado a nosotros predicar la reconciliación. Entonces, tú dices, no, no, hermano, yo no puedo servir al Señor. Bueno, aquí hay un ministerio que se nos ha delegado a todos. Aquí hay una diaconía que se nos ha delegado a todos, sin necesidad de que seas diácono, sin necesidad de que seas pastor, sin necesidad de que seas ministro de alabanza. Pero hay una diaconía que se te delegó de parte del Señor. Así como el Señor te reconcilió a través de Cristo Jesús con el Padre, a través de su sangre, a través de su sacrificio, así el Señor ahora te demanda a que hables y te delega ese ministerio, te ha confiado ese ministerio de la reconciliación, para que a través de esa predicación o de ese mensaje que sea trasladado o llevado por tu boca, puedan otros también reconciliarse delante del Padre. Entonces, así como tú recibiste misericordia, así el Señor te manda que lleven misericordia también a otros y demuestres el amor de Cristo, así como el Señor te amó, que el Señor también ama a esas otras personas y que es necesario que se reconcilien con Dios. Entonces, al Señor a ti te ha confiado ese ministerio, esa diaconía de la reconciliación. Y debes, así como decía el apóstol Pablo, debes desempeñarla bien, con perfección, con excelencia. Debes prepararte también para poder llevar a cabo ese ministerio, hermano. Y si no lo hacemos, no sea que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, no tengamos galardón de parte del Señor, no tengamos recompensa, o otros seamos considerados como siervos infieles, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Este es un ministerio que el Señor te delegó a ti y a mí. ¿Será que lo estás desempeñando? ¿Será que estás ayudando para que más vengan al Señor? Para que otras personas vengan a Cristo. ¿A cuántas almas has traído a Cristo? ¿Cuántas almas has? Claro, ¿verdad? El Señor es el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos, pero el Señor te usa a ti como un vaso, como un mediador de reconciliación. Como alguien que lleva ese mensaje importante. El mensaje de la reconciliación es un mensaje importantísimo y el Señor lo confió a ti. El Señor te lo delegó a ti. Cumple tu ministerio de la reconciliación con el Señor. Cúmplelo, hermano. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Él nos ha encargado de predicar la reconciliación. Abre tu boca que el Señor la va a llenar para reconciliar muchos con el Padre. El servicio de Estefanas, ustedes conocen la familia de Estefanas.
Y saben que ellos fueron los primeros creyentes de la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, esa palabra, ellos se han comprometido a servir, es la palabra diaconía. Servir es igual a diaconía. Entonces, lo que está diciendo acá, ellos se han comprometido a servir o a desempeñar su diaconía en el pueblo de Dios. ¿Dónde se desempeña la diaconía para Dios? En medio del pueblo o entre el pueblo de Dios, sirviéndole a los hermanos, reconciliando personas para Dios, trayendo un buen servicio delante del pueblo de Dios. Ahí estarás desempeñando tu diaconía. Entonces, mire, ¿quién era Estéfanas? Estéfanas era la primicia donde Dios había llevado aquí a Acaya el mensaje a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está testificando de que los primeros que creyeron ese mensaje fueron la familia de Estéfanas. Y una vez lo creyeron, ellos fueron capacitados por la doctrina apostólica del apóstol Pablo y fueron enseñados, fueron preparados, pero no con el objetivo de quedarse sentados toda la vida, sino con el objetivo de que ellos fueran adiestrados, confirmados como ministros, llamados para desempeñar una diaconía en el pueblo de Dios. Entonces, y ellos fueron la primicia, fueron los primeros que empezaron a desempeñar una diaconía aquí en este lugar, en Acaya. Entonces, pero ¿cuál era su diaconía? Pero aquí está íntimamente ligado, en el verso 14, 13 y 14, está el apóstol Pablo antes de estar testificando, hablando hablando del amor. Está hablando de que todo lo que hagan, háganlo con amor. Y cuando está hablando de que todo lo que hagan, háganlo con amor, empieza a hablar y pone como ejemplo la familia de Estéfanas, como diciendo, ellos en su servicio de diaconía o en su diaconía al Señor entre el pueblo de Dios, ellos lo hacen con amor. ¿Y cuál es esa diaconía que ellos desempeñaban? Miremos acá, en el verso 16, la versión Palabra de Dios para Todos dice, les pido que obedezcan a los que son como ellos, aquellos que también desempeñan esa diaconía, y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Un ejemplo de la diaconía de Estéfanas. Un ejemplo de la diaconía de Estéfanas era de que trabajaban duro para el Señor. Igual que tú, hermano, tú trabajas duro para el Señor. Espero que así sea. Espero que así lo estés haciendo, trabajando duro para el Señor. Pero si tú dices, hermano, si hasta a ti mismo te cuesta congregar, si hasta a ti mismo te cuesta hacer lo que debes hacer, hermano, ¿cómo podríamos decir que estemos trabajando duro para el Señor? ¿Qué será trabajar duro para el Señor? Ahorita lo vamos a confirmar. Miremos esto. Miremos las condiciones, ¿verdad?, de la familia de Estéfanas. Trabajaban duro para el Señor. Me alegro por la presencia de Estéfanas. Y luego lo visitaron al apóstol Pablo. Mire, Fortunato y Acaico. Ellos han llenado el vacío que sentía. Entonces, mire cómo es que ellos desempeñaban su trabajo. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Trabajaban duro para el Señor. ¿Cómo ellos se demostraban que trabajaban duro para el Señor? ¿Cuál era su diaconía? Llenaban el vacío que sentía. Entonces, como que su sola presencia, como su diaconía que ellos desempeñaban, estaba basada y fundamentada en el amor, la presencia que ellos hacían en los hermanos cuando se mostraban, el apóstol Pablo aquí estaba diciendo que se había quedado solo, ¿verdad? Solo me he quedado. Anteriormente había dicho que solo se había quedado. Pero cuando dice que lo visitaron Estéfanas y los demás, dice que llenó ese vacío que él se sentía. Ese vacío. Entonces, un ministro, un ministerio, una diaconía, a la manera desempeñada a la manera de Estéfanas, va a aquellos lugares donde hay necesidad, donde hay soledad, y llena toda esa escasez que hay en esos lugares o en el corazón de una persona.
Con solamente su presencia, esa persona puede sentir esa administración de amor. Gracias, hermano, por venir a visitarme en este momento que lo necesitaba, que me sentía solo. Hermano, ¿será que tú haces eso por los hermanos? Los llamas, les mandas un mensajito diciéndole que te acuerdas de ellos. Mira el verso 18, la versión Palabra de Dios para Todos. Me han dado ánimo. Mire otro. Llenaron el vacío que sentía. Me han dado ánimo. Y a ustedes también. O sea, que el apóstol Pablo mismo, que era el apóstol, que él había delegado o había ministrado como en ese servicio de la diaconía a Estefanas y a los demás. Y luego ellos, como eran ayuda, no le daban dolor de cabeza. En vez de darle dolor de cabeza al apóstol Pablo, le daban ánimo. Y esa era una demostración porque el apóstol Pablo estaba como desanimado, así como triste. Al verlos a ellos, ellos llegaban y le ministraban esa ayuda. Así como Ur y Aarón, ¿verdad? Cuando estaba ya Moisés y el pueblo de Israel abajo del monte peleando liderados por Josué y peleando contra aquel ejército que se había levantado, se había puesto. Y llega Moisés y se va al monte y levanta sus manos. Y de repente sentía cansancio y bajaba sus manos y el pueblo empezaba a perder. Levantaba las manos y el pueblo empezaba continuaba ganando, ¿verdad? Entonces, cuando bajaba sus manos y inmediatamente aquellos ministros que estaban desempeñando una diaconía perfecta delante de Dios, agarraban sus manos, lo sentaron bajo una piedra, lo pusieron bajo una roca y agarraron sus manos. Y aquí estamos, Moisés, aquí estamos. Tú nos has delegado de parte de Dios, pero Dios nos ha establecido como para desempeñar esta diaconía y ser una ayuda para ti, no un estorbo, no un impedimento, sino que en el momento de las luchas, de las flaquezas, aquí vamos a estar para darte ánimo. Entonces, a ustedes también aprecien, dice, y a ustedes también aprecian a las personas que son como ellos. La versión de los hispanos dice, nueva versión de los hispanos, porque ellos han recreado mi espíritu. Me han llenado el vacío que hay en mí, me han dado ánimo, me han recreado el espíritu. y el vuestro, por tanto, reconoced a tales personas. La versión lenguaje sencillo dice, me hicieron sentir muy bien, lo mismo que a ustedes. Mira, cuando ellos desempeñaban su diaconía, Estefanas desempeñaba su diaconía, hacían sentir bien al pueblo. No llegaban a rotearlos y a dañarlos, hermano. Hacían sentir bien al pueblo. A personas como ellos, préstenle mucha atención. Mire, las personas van a querer escucharte cuando tú estés empeñando tu diaconía de una manera correcta y hagas sentir bien al pueblo. Hay personas que hacen sentir mal al pueblo, lo hacen sentir, lo condenan, lo maltratan. Y entonces las personas no le prestan atención. Porque aquí la clave para que las personas te presten atención, la orden fue dada. Ellos me hacen sentir bien, préstenle mucha atención. Hace sentir bien al pueblo, el pueblo te va a prestar atención porque recibió un mandato de parte de Dios. Ellos también, la nueva traducción viviente, ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirvan así de bien. Entonces, ¿cómo podemos decir que Estefanas desempeñaba su diaconía de una manera correcta o buena? ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué? Porque lo hacía con compromiso. 2, trabajaban duro. 3, daban ánimo. 4, llenaban vacíos ante las ausencias, ¿verdad?, que quedaban en esas personas. 5, recreaban el espíritu, refrescando el espíritu. Eso es lo que quiere decir, refrescaban el espíritu. Se sentían viejos, ya sin fuerza. Y cuando llegaban ellos y hacían su oficio de diaconía, ese espíritu quedaba rejuvenecido, hermano. Recibían nuevas fuerzas, como el búho. Tal vez ya no tenían fuerza y el espíritu estaba de él. Cuando recibían la administración de esta diaconía, se levantaban y quedaban como nuevos, rejuvenecidos. Hacen sentir bien. 6 maneras de poder desempeñar bien nuestra diaconía. Con compromiso, trabajar duro, dar ánimo,
llenar los vacíos, recrear el espíritu o refrescar el espíritu de los demás y hacer sentir bien al pueblo. Si nosotros lo hacemos, vamos a recibir, nos van a poner atención, van a ser agradecidas las personas con nosotros y nos van a tratar bien también. El servicio de diaconía es una ofrenda. Romanos 15:30, la versión de 1960 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Y cuál era su petición? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos, cuando dice aquí, la ofrenda de mi servicio a los santos, lo que esta palabra servicio acá se traduce como diaconía. Entonces puede decir, la ofrenda de mi diaconía a los santos en Jerusalén sea aceptada. Entonces tu diaconía es una ofrenda. Es una ofrenda para Dios, claro, pero que se manifiesta a través del pueblo. Entonces tú te tienes que dar al pueblo como una ofrenda. De cuando desempeñas tu diaconía, te estás dando al pueblo de Dios como una ofrenda. Entonces por eso el apóstol Pablo acá está orando y está diciéndole al pueblo, oren por mí, para que la diaconía que yo desempeñe sea una ofrenda grata para el pueblo de Dios. Sea una ofrenda para los santos de Dios. Los santos, una ofrenda aceptada, miren. Entonces, y Hechos 11:29, y aquí vamos a ir concluyendo. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro. Y esta palabra socorro acá dice diaconía de los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué pasó en el contexto? Había una profecía, un profeta amado Agabo empezó a profetizar y a dar una profecía de que venía hambre para Jerusalén, para los habitantes de Judea. Entonces, ellos decidieron ayudar, toda la iglesia de Antioquía decidió ayudar a los habitantes de Judea, a los hermanos que estaban en Judea. Ellos decidieron socorrer, decidieron ejercer una diaconía para el beneficio de los habitantes de Judea. ¿Y cuál fue esa diaconía? Una contribución, una ofrenda. Una ofrenda, una diaconía. Nosotros podemos servirle o ejercer nuestra diaconía cuando ofrendamos a la iglesia porque están pasando un momento complicado tal vez y les enviamos un apoyo, le estamos enviando una ayuda. Ahí estamos ministrando, ejerciendo nuestra diaconía también. Estamos socorriendo a aquel que lo necesita. Ahí estamos demostrando una diaconía al pueblo del Señor. Entonces, y también cuando nosotros mismos decimos, porque ellos, mire, dieron conforme lo que cada uno tenía. Esto no es por obligación. Traigan tanto cada uno, no, por obligación no es. Imponiendo tampoco. Pero sí, es una necesidad que aparece en el alma de uno, en el espíritu de uno, que dice, no, cuando ve esa necesidad, yo necesito contribuir para el socorro de los hermanos. Ahí estás ejerciendo una diaconía. Y tal vez dices, yo no tengo nada para poderlos ayudar a los hermanos. ¿Saben qué? Yo mismo voy a ir y les voy a ayudar a los hermanos en todo lo que necesiten. Ahí te estás dando tú también como una ofrenda. Y esa función también es una diaconía de parte de Dios. Una diaconía que puedes ejercer en el pueblo de Dios. Dar unas ofrendas para las necesidades del pueblo o tu propia vida como una ofrenda para el pueblo, también es una diaconía para Dios. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco, Tiatira, yo conozco tu diaconía, yo conozco tu servicio, es todo esto, hermano, lo que hemos ministrado hoy. Te das como una ofrenda para los demás. Y cuando los demás necesiten, también dan de lo que tienen. No de manera obligatoria, sino de manera voluntaria se dan a sí mismo y aún dan de lo suyo para ayudar a los demás, al pueblo de Dios, para socorrer al pueblo de Dios. Y como Estéfanas,
su diaconía la hacen perfecta. ¿Por qué? Porque dan alivio, dan alegría, llenan los vacíos, socorren a la gente, a los hermanos cuando necesita. Entonces, hermanos, el servicio de Tiatira es una diaconía que Tiatira hacía en el pueblo del Señor, con el fin de poder contribuir al ministerio que el Señor ha establecido acá en la tierra, de poder seguir predicando su palabra, seguir expandiendo el reino de los cielos, sostener a los santos también en unidad, ¿verdad? El ministerio de diaconía, el servicio de Tiatira, es un ministerio de diaconía que el Señor ha delegado o ha dejado también como servicio para la ayuda. Como ayuda, el ministerio de diaconía es una ayuda que el Señor ha dejado o delegado o establecido para poder ayudar a los 5 ministerios para que puedan seguir ejerciendo la labor dentro de la congregación, la edificación del pueblo de Dios. Entonces, es muy necesaria la diaconía, muy necesaria, porque eso le va a mantener un pueblo activo, un pueblo en crecimiento, un pueblo vivo. Amén. Y cuando no hay diaconía, va a haber mucha dificultad para que el pueblo siga siendo edificado. Entonces, tu diaconía es muy importante. Y el Señor, como le dijo a aquel ministro, le dijo, ejerce tu diaconía. A Arquipo le dijo, ejerce tu diaconía. No olvides tu diaconía a la cual Dios te ha llamado. Ese es el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la palabra que hoy nos has permitido traer a tu pueblo, enseñar, ministrar. Con todo mi corazón yo te ruego, Señor, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones. Por favor, Señor. Oh, Señor, recibe, Señor, toda la gloria y la honra. Y te damos gracias por el llamamiento que hoy nos haces para poder ejercer la diaconía que tú nos has dado. Señor, ayúdanos para poderla mejorar, para que nuestra diaconía sea perfeccionada y así la podemos aplicar, Señor, de una manera correcta ante el pueblo, Señor, que tú nos has puesto a ayudar. Señor, permítenos ser una ofrenda y dar incluso lo nuestro, Señor, para el crecimiento de tu pueblo, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Padre, por favor. Permítenos ejercer, desempeñar nuestra diaconía como a ti te agrada, pero enséñanos, por favor, capacítanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. También si hay alguno enfermo, si hay alguno necesitado, Señor, yo con todo mi corazón te ruego que envíes ese socorro, que envíes esa ayuda, Señor, para poder aliviar a aquel que está pasando necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, amados hermanos. Te esperamos en la tarde para seguir avanzando con nuestros temas que el Señor nos está dando. Así que te esperamos a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.